Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares como todos los martes. Esta noche vamos a volver sobre los temas de actualidad, sobre los temas que están afectando y preocupando a muchísimos guatemaltecos. Vamos a hablar sobre el futuro de las Cortes. Podríamos decir también que es nuestro futuro. El futuro de Guatemala, el futuro de la sociedad, qué es lo que va a pasar con nosotros, el futuro de la justicia en Guatemala. Está con nosotros Mario Fuentes de Starac. Mario es abogado, constitucionalista y expresidente del Centro de Defensa de la Constitución, CEDECON. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente hay yo diría un revuelo en Guatemala por todo lo que está sucediendo. Hay muchísimos temas vinculados a la política, casi todos, pero el que está preocupando por lo menos a un círculo de la sociedad y que es algo muy profundo es todo lo que está sucediendo con, nosotros le hemos llamado en crónica, un asalto a las Cortes, un asalto de los sectores políticos y de los grupos oscurantistas de este país para controlar las Cortes. El gran debate que se ha generado es que el fallo de la Corte de Constitucionalidad está violando la propia Constitución porque rompió los plazos de la Corte. Muchos vemos bien que hayan detenido ese proceso para que por lo menos haya un oxígeno y esperemos a ver qué sucede. ¿Cuál es la situación real en este momento en torno a ese amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad dio a favor de que se detenga la toma de posesión de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes? Gonzalo, antes de contestar a tu pregunta, nada más quiero señalar que la justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Si tenemos una justicia débil, una justicia vulnerable, una justicia cooptada, una justicia dependiente, una justicia subordinada al poder político, pues obviamente no hay Estado de Derecho. De suerte pues que ese es un tema importante. Yo celebro que haya un debate, un diálogo, que haya participación, que la gente esté interesada, que hayamos salido de esa indiferencia digamos, tradicional de los guatemaltecos y que estemos debatiendo sobre ese tema fundamental. Yo creo que, yo lo veo positivo. Yo sé que hay tremendistas que están señalando de que esto ya es un colapso. No, por el contrario, yo creo que este es un fortalecimiento del sistema de justicia, es un fortalecimiento del Estado de Derecho, que la gente se entere, que la gente tome conciencia de la importancia de la justicia. En lo que tú señalabas, Gonzalo, de la Corte de Constitucionalidad toma una decisión frente a la elección de magistrados por el Congreso. Yo creo que, en primer lugar, la Corte de Constitucionalidad está en toda su potestad de tomar una decisión, porque el amparo, Gonzalo, que es, digamos, las acciones que se tomaron, que se adoptaron de cara precisamente a esta elección, es una institución constitucional. Dice la Constitución que no hay ámbito en donde no proceda el amparo. Es decir, que todo es susceptible de amparo, incluso este tipo de situaciones que obviamente pues, están denotando irregularidades, anomalías que se han incurrido durante el proceso de postulación y el proceso de elección de magistrados. Consecuentemente, la Corte de Constitucionalidad está en lo correcto. Aquí no hay golpe de Estado, definitivamente, no hay ruptura del orden constitucional, no existe ni técnico tampoco. La Corte de Constitucionalidad está actuando conforme a derecho, conforme a la Constitución, y está tomando las decisiones que debe tomar de cara a darle esa independencia judicial que necesita el Estado de Derecho. Bueno, yo lo veo como algo positivo. Sin embargo, sí me gustaría como aclarar por qué en el caso de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y de salas no afectaba, digamos, el plazo constitucional, y en el caso de la Contralora, porque eso es lo que se ha querido tergiversar, hacer una mezcla como que si son lo mismo, siendo casos totalmente diferentes. Porque en un caso tenía que renunciar la funcionaria y en el caso de los magistrados ellos tienen que continuar en sus cargos? Gonzalo, en el caso de los magistrados de las Cortes, simple y sencillamente no hay suplentes. No hay quien asuma, digamos, los cargos. Entonces, los tribunales no se van a quedar totalmente acéfalos. Los tribunales tienen que continuar funcionando. ¿Y cómo van a continuar funcionando? Pues claramente la ley da la salida y dice, mientras no ha llegado el sustituto del juez, tiene que continuar en el juez tiene que seguir en funciones. No ha llegado el sustituto del magistrado, el magistrado tiene que continuar en funciones. El artículo 71 de la ley del orden judicial es claro en ese sentido. En el caso de la Contralora, Gonzalo, la ley claramente dice que terminado el periodo de sus funciones,
Si no hay electo, tiene que asumir el subcontralor, creo que es el subcontralor de probidad, el que tiene que asumir la responsabilidad de la Contraloría hasta que el Congreso elija al sustituto. Mario, a mí me gusta mucho conversar contigo sobre estos temas porque los enfocas desde un punto de vista muy técnico, jurídico, obviamente. Hay quienes se desgarran las vestiduras y creen que esto es una batalla ideológica y que quienes están a favor de que la Corte asuma tal como se eligió, como se seleccionó en la postulación, son de la derecha y los que se oponen a ellos son de la izquierda. ¿Eso es un tema ideológico en realidad o lo tenemos que ver con ideologías o lo tenemos que ver desde el punto de vista estrictamente jurídico? Ese es, mira, Gonzalo, yo creo que le está causando un daño tremendo a este debate importante que se está dando, el ruido ideológico. Yo creo que esto no es un tema ideológico. El Estado de Derecho es un tema que nos incumbe. Funciona para la izquierda y para la derecha. Es un marco conceptual que todos tenemos que reconocer. Es como la Constitución. La Constitución lo tienen que reconocer los de derecha, los de izquierda, los del centro, los de centro derecha. Todos reconocemos el marco constitucional. Todos reconocemos la institucionalidad de la justicia. Consecuentemente, es importantísimo que la ciudadanía sepa que el tema del sistema de justicia es un tema estrictamente técnico-jurídico y llevarlo a un plano ideológico es irresponsable. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con más de este programa. Vamos a hablar un poco sobre las comisiones de postulación, el efecto que ha tenido para la justicia de Guatemala, la manipulación a través de las comisiones de postulación y obviamente vamos a ir avanzando poco a poco para ver lo que está por venir, que es lo que a todos nos interesa y finalmente lo que a todos nos afecta. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque, esta noche tocando el tema el futuro de las Cortes. Está con nosotros Mario Fuentes de Starac. Mario, vimos un poco, bueno, la Corte obviamente actuó en marcada ley. Ahora habrá que esperar. Tal vez antes de hablar de lo que pasó, ¿qué es lo que está por venir? Digamos, la Corte dice que son 40 días más o menos el tiempo que ellos estiman que se van a tomar y ahí viene un fallo definitivo. Ese fallo definitivo puede ser, obviamente, o confirma el amparo, en cuyo caso habrá que ver a qué momento regresa el proceso de postulación y elección, o por el otro lado podría no conceder el amparo, en cuyo caso, ¿qué es lo que sucedería? Pues, Gonzalo, la Corte de Constitucionalidad, digamos, es la última instancia a nivel nacional. Por supuesto, hay otras instancias a nivel internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entiendo que hubo algunas acciones que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a nivel nacional la Corte de Constitucionalidad es la que al final le dice, bueno, acojo el amparo, acepto el amparo o lo deniego. Y pues todo el mundo espera, ¿verdad?, que la Corte de Constitucionalidad se ajuste a la Constitución porque es el órgano de defensa de la Constitución por excelencia. Entonces todo el mundo está esperando, ¿verdad?, de que la Corte de Constitucionalidad entre un fallo estrictamente técnico, no político, ni ideológico, resuelva, y si hay todas esas irregularidades y anomalías que se han denunciado
dentro del proceso de postulación y elección de magistrados, pues simple y sencillamente subsane esas irregularidades. Eso es lo que la ciudadanía está esperando. Así que la Corte de Constitucionalidad finalmente es la que dará la certeza jurídica. Tiene que haber vistas públicas. Claro. Que seguramente deben ser muy enriquecedoras, sobre todo si tienen una gran cobertura de los medios de comunicación, porque ahí se debaten y se esgrimen los argumentos a favor y en contra. Gonzalo, yo que soy profesor de Derecho Constitucional, exhorto a mis alumnos a que vayan a estos debates, porque van a ser debates de mucha erudición, de mucha importancia para el futuro del país. Yo creo que esto es positivo, Gonzalo. Yo creo que estamos contribuyendo a construir ese necesario Estado de Derecho que verdaderamente le va a dar a este país paz y prosperidad. Mientras todo eso sucede, Mario, yo recuerdo que fuiste miembro de una comisión de postulación siendo decano de la Universidad Rafael Landívar, me parece. Así es. De Derecho, obviamente. Y te has dado cuenta cómo se ha ido deteriorando, porque ya se hablaba, en aquella época se hablaba del tráfico de influencia, se hablaba de la compra de votos, de lograr llevar a algunos postuladores, los diferentes grupos, pero lo que se ha visto es un deterioro de cada 4 años, cada proceso de postulación se ve deteriorado ese sistema, se ve que ha sido cada vez más permeado por estos grupos que trafican influencias. Ahora se hablaba claramente de operadores políticos de los partidos, especialmente del gobierno, del famoso rey del tenis, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu sensación? ¿Deben continuar estas comisiones de postulación funcionando? Obviamente habría que hacer una reforma constitucional, pero ¿cuál es el camino a seguir? Las comisiones de postulación fue un buen proyecto. Yo creo que fue un concepto que incluso la aplaudieron a nivel mundial, porque era una especie como de tamiz en el cual iba a participar la academia, iba a participar, digamos, el gremio de abogados, e iban a participar, digamos, los representantes del mismo Poder Judicial, en función precisamente de esa carrera judicial. Sin embargo, pues en los últimos años se han visto asaltados, como tú señalas, el Colegio de Abogados, las mismas universidades, y entonces el poder político ha penetrado, ¿verdad? Estas comisiones de postulación. Yo creo que se agotó el tema de las comisiones de postulación. Fue bueno, fue positivo, pero se agotó. Hay que renovar este concepto, hay que ir a una carrera judicial estricta, ¿verdad? Con absoluta escrupulosidad, que se respete, digamos, la selección por oposición, que es eminentemente una evaluación objetiva. A eso tenemos que trabajar, tenemos que avanzar, ¿verdad? Lo estamos viendo ya. Y entonces, en lugar de rasgarnos las vestiduras o decir, bueno, se acabó, esto colapsó, por el contrario, yo creo que es positivo. Vienen los jóvenes atrás. Creo que hay que incorporarlos en ese proceso de renovación que ya es imperativo. Mario, hablabas al principio y era una de las preguntas, pero te adelantaste bastante, pero me pareció muy, muy importante tu planteamiento en cuanto a que el sistema político de un país no puede funcionar bien si no hay independencia de poderes. Obviamente tenemos un problema muy grande en Guatemala y es la impunidad. Esa impunidad que de alguna manera influye en la falta de seguridad ciudadana, porque hay un asesinato y no hay un condenado, o hay muy pocos condenados. Corrupción, absolutamente ni se investiga la corrupción. Hay una sensación de que la justicia no se aplica. Y obviamente esto tiene que ver mucho con estos sistemas de postulación, porque hay una influencia muy fuerte de grupos oscurantistas que tratan de mantener siempre el control. ¿Qué tanto efecto puede tener en una sociedad y en una democracia, sobre todo, ese alto nivel de impunidad que existe en Guatemala? Terrible. Ese es lo peor que le puede pasar al país. Porque si no se resuelven los conflictos, Gonzalo, de una manera pacífica, por parte de los tribunales, la razón de ser del Estado mismo es la administración de justicia pronta y cumplida. Si el Estado no está proveyendo ese servicio esencial, público esencial a la ciudadanía, no está cumpliendo con su función principal. Entonces, esto es importantísimo trabajar en ello. El Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta del Estado, ¿verdad? No puede estar siendo sometido o subordinado al poder político,
que en esencia está en el Congreso y en el Ejecutivo. Tiene que ser un poder judicial totalmente independiente que precisamente dirima esos conflictos. Porque si no se dirimen esos conflictos, imagínate un conflicto que empieza pequeñito, digamos el robo de una gallina, etc., se puede convertir en un asesinato eventualmente. Hay que resolver todo ese tipo de conflictos desde que empiezan. Y para eso está el Poder Judicial, para eso están los tribunales de justicia. Pero a mí me consta porque lo viví. Yo viajé muchas veces en mi calidad de presidente y de la Sociedad Interamericana de Prensa por el tema de libertad de prensa a defender a medios de comunicación y pude comprobar que en Venezuela, en Ecuador, aún en Bolivia, aunque de una manera diferente, pero muy claramente y muy marcado, el Poder Judicial estaba sujeto al Poder Ejecutivo, y por eso es que estos presidentes, Correa, Maduro, pero antes Chávez sobre todo, lograron perpetuarse porque controlan todo. A través de controlar la justicia logran controlar, incluso llegan a controlar la economía del país. A través de la concentración del poder, Gonzalo, viene la dominación y el poder absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Pues mantener esa separación de poderes. Y el Poder Judicial independiente es garantía de que no se instituyan o no degeneremos en esas dictaduras, en esas autocracias que son nefastas, porque eso simple y sencillamente acaba con la democracia republicana. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con la parte final de este programa y con algunas conclusiones que nos deben hacer meditar sobre el futuro de lo que los guatemaltecos queremos para nuestro país. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Les recuerdo que Enfoque es una producción de Revista Crónica y su canal Antigua. Mario, hemos visto un poco rápido, pero muy profundamente esta problemática que se ha dado. ¿Cuál es el futuro que podríamos desear nosotros como guatemaltecos en este momento? O sea, ¿qué es lo que la ciudadanía, porque hemos visto abogados, hemos oído expresiones como las tuyas, como de muchos abogados, algunos analistas que han señalado, pero mencionabas al principio que la ciudadanía empieza a participar, pero ¿cómo puede hacer la gente para expresarse mejor en torno a esto, para informarse también? Porque no solo es expresarse, hay que informarse. Y yo siento que esa parte es donde mucha gente está pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumarnos? El movimiento, si se puede llamar de alguna manera, que inició la magistrada Claudia Estrada, pues yo creo que en realidad ha empezado a mover la conciencia de los guatemaltecos. Indudablemente, Escobar, perdón. Indudablemente, Gonzalo, porque el tema del Estado debe ser tarea de todos, la cosa pública es tarea de todos. No puede ser que grupitos o grupúsculos sean los que controlen a las instituciones del Estado.
nos pertenece a todos el Estado. Sí, nosotros no hacemos absolutamente nada, como pasó en la antigua Grecia, en la antigua Atenas hace 2500 años, los mercenarios se apoderaron del país, se apoderaron, destruyeron la democracia. Consecuentemente, debemos atarearnos en el servicio a la patria, debemos participar desde donde estemos. Yo lo veo muy positivo. Yo tengo una fanpage, Gonzalo, en donde escribo mis artículos y hay una cantidad de gente participando. José Rubén Zamora también tiene la gente participa. Se nota que hay un despertar de las conciencias, Gonzalo, indudablemente. Yo creo que incluso este proceso que se haya detenido es una gran cosa, porque eso significa que hay participación, que hay denuncia, que hay preocupación. Eso no había pasado. Bueno, ya que la mencioné, la tuve entrevistada aquí en este programa, a Claudia Escobar. ¿Cómo ves la actitud de una magistrada que siendo beneficiada con ese proceso, porque es electa, denuncia y dice que no quiere aceptar el cargo, renuncia al cargo y además presenta uno de los amparos, de los muchos amparos que se presentaron? Positivo, indudablemente, eso es, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo elocuente. Decir, bueno, miren, señores, yo pues ya estaba designada por el Congreso, sin embargo, yo creo que el proceso no fue el proceso adecuado y consecuentemente pues yo prefiero declinar antes de seguir, digamos, en el contexto de este proceso. Yo creo que eso es un impacto positivo para los jóvenes, Gonzalo, porque ya tenemos que pensar en los jóvenes. Nosotros ya estamos entrando al atardecer de la vida, los jóvenes están entrando y tenemos que, decirles, miren, jóvenes, Guatemala es un país vivible, es un país que tenemos que defenderlo y no estar pensando en emigrar. No, Guatemala es nuestro país, aquí nacieron ellos y aquí tiene que ser el país de promisión, el país donde ellos van a alcanzar la paz y la prosperidad. Mario, ¿cómo ves el hecho de nosotros en Crónica les hemos llamado tranzas y trenzas de los partidos políticos que se hicieron tan evidentes en el Congreso de la República? Porque si bien es cierto, y esa es una justificación bastante, yo diría trivial, sencillista, vacía, de algunos que dicen, bueno, es que lo que pasa es que en el Congreso es político. Y efectivamente es una institución política, como lo son todas las instituciones del Estado. Pero obviamente lo que uno espera de los diputados es que ahí sea donde en realidad el debate se diera, y ahí no se dio ningún debate, ahí simplemente se pusieron de acuerdo dos partidos, Líder y Partido Patriota, levantaron la mano y crearon sus cortes a su medida. Gonzalo, en nuestro país ha desaparecido la acción política y ha sido sustituida por la politiquería. Hemos entrado en una crisis total del sistema político, precisamente por esa clase política irresponsable que solo piensa en intereses creados y no piensa en los intereses de la nación, en el fin último del Estado, que es la realización del bien común. Estamos verdaderamente ya ante así como el sector justicia, digamos, necesita una renovación, también el sector político necesita una renovación sustancial, fundamental. No podemos seguir en manos de la politiquería, no podemos seguir esclavizados por los politiqueros. Tenemos que reconstruir totalmente el sistema político y avanzar precisamente en el marco de una verdadera acción política. Muchas gracias a Mario Fuentes de Starac. Estimados televidentes, estamos llegando al fin de este programa. Obviamente lo que hemos tratado de transmitir a todos ustedes, a Guatemala en general, es la importancia de lo que está sucediendo en torno a las Cortes. Ese asalto que se ha dado de grupos políticos y de grupos de intereses oscuros a las Cortes en Guatemala le está haciendo mucho daño a la justicia, pero no porque se haya paralizado. De hecho, la justicia en ningún momento se ha paralizado, como algunos han intentado hacerlo ver. Está funcionando, los sistemas de los tribunales están funcionando, la Corte Suprema está funcionando y obviamente debe ventilarse y concluir el proceso de amparo, el recurso de amparo que fue presentado, varios recursos de amparo que fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad. Así es que
creo yo que el mensaje de esta noche, un mensaje que Mario Fuentes ha lanzado con mucha fortaleza, con muy buen criterio, es: guatemaltecos, todos pongamos atención a lo que está pasando. Lo que suceda en las Cortes, lo que suceda con la justicia de Guatemala es algo que nos va a afectar en principio a los propios guatemaltecos, pero también a nuestro incipiente y débil sistema democrático. Ojalá que los guatemaltecos empecemos a participar más y que este proceso que se ha iniciado, este debate que, como bien mencionó Mario Fuentes, es un rico debate que nos debe propiciar cosas mejores en el futuro, que ese debate lo veamos concluido en beneficio de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes a las 8 de la noche. Que Dios bendiga a Guatemala.